escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Doctor, buenas buenas tardes. tardes. Se le Disculpen, escucha. ahora tenía una pequeña terapia. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Recording in progress. Ya. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Sí, señor Bueno, doctor. empezamos con la clase. El día de hoy vamos a hablar del traumatismo de partes blandas de la rodilla. Eh, Entiendo que hay otra clase de traumatismo de rodilla, pero es de partes óseas, cartilaginosas. Más o menos se podrían complementar. En el caso de las partes blandas de la rodilla, hay que recordar que la rodilla es una articulación troclear que tiene la característica o la función de flexionar, extender y hacer pequeños movimientos de rotación interna y externa, que son mínimos, ¿no? Controlados por unos músculos como el popliteo. Las dos estructuras óseas son el cóndilo femoral, que son dos cóndilos convexos, ¿no? Que articulan con una superficie plana, que son los dos platillos tibiales, el externo y el interno. Están unidos por una cápsula articular que tiene un refuerzo fibroso que se termina llamando ligamento colateral medial y un ligamento de refuerzo lateral que es de tipo grueso, fibroso, tipo cordón, que va del cóndilo lateral hacia la cabeza del peroné. Son elementos estabilizadores laterales, el ligamento externo y el interno. En la parte interna vamos a tener dos elementos estabilizadores, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, que van de la escotadura femoral hacia las espinas tibiales. Y a manera de engranaje, entre una superficie convexa y una plana, existe un fibrocartílago llamado menisco, que es triangular, con la base para afuera y el vértice para la parte central, para la parte más profunda, el externo y el interno. Existen también, y muy importantes, los estabilizadores externos, que son el tendón de la fascia lata, el tendón de la pata de ganso, el tendón popliteo, el bíceps femoral y el tendón rotuliano. En una vista anterior vamos a tener el tendón rotuliano, en la parte de arriba el tendón cuadricipital, el vasto medial, el vasto lateral, el tensor de la fascia lata. Como estabilizadores anteriores tenemos el más importante es el cuádriceps, ¿no? En la parte externa tenemos el tendón de la fascia lata, en la parte interna tenemos a los isquiotibiales que terminan en la pata de ganso, en la parte posterior tenemos la pata de ganso, en esta zona medial, en la parte externa la fascia lata. Y en la zona posterior vamos a tener el tendón del bíceps femoral, que lo vamos a describir en un momento en patologías. En la zona posterior existe un tendón, un músculo que se menciona muy poco,
pero tiene la importancia de hacer la rotación interna y controlar la rotación interna de la rodilla, que funciona como un músculo que complementa los movimientos complejos de la rodilla. Bueno, la evaluación clínica nosotros vamos a hacer como en todo paciente, ¿no? Primero nosotros vamos a tener una buena anamnesis para determinar si esto tuvo una causa que el paciente recuerde o simplemente fue apareciendo de manera insidiosa, esporádica. Tenemos que saber cuándo empezó, hace cuánto tiempo está la molestia. Si la molestia es aguda, podemos dar un enfoque de lesiones agudas. Y si es crónico, nosotros podemos ya ver que podría ser alguna lesión crónica como una artrosis o como una condromalacia. El mecanismo de la lesión es muy importante, ¿no? Si el paciente no se acuerda de un traumatismo, podemos hablar de lesiones crónicas tipo condromalacia, artrosis, o lesiones de tipo tendinoso, no desgarros, solamente inflamatorio. Y si el paciente recuerda algún evento, como una torcedura, como una pisada en falso, como una patada, podemos estar hablando de una lesión aguda. También es importante, muy importante, preguntar sobre los tratamientos realizados, eh, por dos motivos, ¿no? Para ver si es que hay respuesta o no a determinados tratamientos, y segundo, para no recetar lo mismo. ¿Ya? Los síntomas hay que tomarlos de los pacientes y yo, como siempre le digo a mis alumnos de la práctica, hay que aprender a entender qué es lo que está diciendo el paciente, porque muchas veces el paciente te va a decir cosas, te va a describir erróneamente su problema, y ahí es donde ustedes, con lo que han leído, con lo que van experimentando, van ustedes direccionando esos datos que le proporciona el paciente, ¿no? Y muy importante es tocar al paciente y examinar al paciente, ¿no? Hacer una consulta virtual o hacer una consulta a la volada no es lo más adecuado. Vamos a terminar haciendo un error eh, médico, un error diagnóstico, y van a dar pie a que cuando ustedes sean médicos, la inteligencia artificial sea el médico, no ustedes, y van a quedar desplazados de toda práctica, ¿no? No funciona. En los años que soy médico y traumatólogo, no funciona. Algo simple podemos nosotros tratarlo eh, de manera virtual o fuera de un ambiente hospitalario, ¿no? Pero la gran mayoría de cosas o las cosas complejas deben ser tratadas, diagnosticadas en un ambiente médico con la comodidad para hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico. Bueno, las lesiones ligamentarias vamos a tener cuatro, ¿no? Las laterales y los ligamentos cruzados. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ha sufrido una palanca lateral o ha sufrido un golpe en la parte interna o en la parte externa de la rodilla, vamos a tener movimientos de cizallamiento o de palanca medial o lateral. Entonces, el paciente les va a contar, les va a decir, cuando tenemos lesiones de la estabilidad medial o lateral, el paciente va a tener una inestabilidad. El paciente siente que no puede apoyar el pie en el suelo porque va a tener dolor e inestabilidad, que es lo que se le, que se le va a la rodilla. A eso se refiere uno cuando habla de inestabilidad, ¿no? Un golpe en la zona lateral, ¿no? Ocasiona que se estire los ligamentos de la zona medial, ¿no? A esto se llama bostezo, a esto se llama palanca lateral. Entonces, cuando ustedes refieran esto, van a sospechar mucho de lesiones ligamentarias, y a la hora que yo hago maniobra valguizante, voy a también poder peñiscar mi menisco lateral y romper, ¿no? Es solamente las fuerzas, la resultante de fuerzas del impacto, ¿no? Yo recibo un golpe en la zona medial o me tuerzo con un movimiento
va al guisante, voy a romper el ligamento lateral y viceversa, ¿no? Yo golpeo en la zona lateral, voy a romper, elongar el ligamento medial. Como les comentaba, el ligamento medial es un engrosamiento de la cápsula que se inserta en el cóndilo femoral medial y termina muy cerca al tendón de la pata de ganso. Y se refuerza incluso, sus fibras se refuerzan con el tendón de la pata de ganso. Por lo tanto, el tendón de la pata de ganso es un estabilizador también de la rodilla, estabilizador medial. Se complementa el ligamento con el tendón. Y por otro lado tenemos el ligamento lateral, ¿no? Que se puede romper, se puede evolucionar, ¿no? Y tenemos sus complementos que son el tendón de la fascia lata, ¿no? Y el tendón del bíceps femoral que llegan a la cabeza del peroné, que son su complemento funcional de la estabilidad lateral. La maniobra es esta, ¿no? Forzar el valgo y cuando hay una rotura de los ligamentos se separa, siempre acuérdense comparando con el otro lado, se separa, se abre y podemos nosotros hablar de una rotura de ligamentos. Esta maniobra se hace en extensión total o se hace con una flexión de 20-30 grados. Para nosotros complementar o confirmar el diagnóstico, tenemos exámenes auxiliares que pueden ser ecografía. Para evaluar los ligamentos laterales podemos tener una ecografía y podemos tener una resonancia magnética. Acá está la rotura del ligamento y como les decía, acá ha habido un impacto en la zona medial, ha cerrado esta zona, ha impactado acá hay óseo y en la zona que se ha aperturado se ha roto el ligamento. ¿Ya? Acá nosotros estamos viendo lo que vimos en la figura, en el golpe, estamos viendo la correspondencia radiológica. El tratamiento. El tratamiento del ligamento medial, al ser un engrosamiento de la cápsula, se puede tratar con una inmovilización por 3 semanas y luego rehabilitación. El ligamento lateral, al ser un cordón fibroso y no un reforzamiento de la cápsula, necesita obligatoriamente una reparación quirúrgica. Esa es la diferencia trascendental entre el medial y el lateral. Acá tenemos ejemplo de la reconstrucción. ¿Se acuerdan que les decía que se inserta en el cóndilo femoral lateral y va a la cabeza del peroné? Se hace con anclas, injertos que pueden venir de la fascia lata, de la pata de ganso, y hacer el recorrido del ligamento. Muy, muy importante en anatomía es acordarse que en esta zona de acá, la periferia del peroné, pasa el nervio ciático popliteo, que lo pueden lesionar. Mucho cuidado con los golpes en esa zona y bueno, cuando uno hace este tipo de cirugía. Otra patología que tenemos nosotros en la rodilla es la patología meniscal, muy, muy conocida, muy mencionada, ¿no? Que se origina por un movimiento brusco de torsión, ¿no? Hay pacientes que no recuerdan la torsión, recuerdan que simplemente pareció un dolor y se hace más agudo y es en la zona medial o lateral del espacio articular. Esto puede verse a que con los años los pacientes hacen maniobras rutinarias de flexo-extensión, pacientes que no tienen un buen tono muscular, eso es una pregunta grande también que hacen. ¿Por qué yo me he lesionado el menisco si no hago deporte? Justamente, ¿no? Al no tener una buena masa muscular, en cualquier palanca mínima, el paciente no tiene la coordinación para los movimientos y puede moler su menisco, ¿no? Esto es un dolor permanente, no es que aparezca y desaparezca como la condromalacia, que vamos a ver después, ¿no? Y el paciente siente algo extraño, un movimiento o algo suelto dentro de la rodilla, ¿no? En casos severos, que el menisco se haya roto y hay un fragmento grande que está moviéndose, pues el paciente puede sentir un bloqueo de rodilla, no puede doblar, no puede estirar la rodilla. No, el paciente fija el pie
en una superficie, gira el cuerpo, ¿no? Y se tuerce y se muele el menisco, ¿no? La causa más importante de rotura meniscal es la torsión de la rodilla, ¿no? El paciente fija el piso, tuerce el cuerpo y va a ser una torsión y moler el menisco, ¿no? Acá vemos una rotura de menisco. Este es un corte de arriba hacia abajo. Acá les paso unos slides para que ustedes puedan revisar. La maniobra básicamente es hacer flexo-extensión con rotaciones de rodilla, lo pueden revisar. Hay varias, como el McMurray y Lapre, eh, que van a darles un 80 a 90% de impresión diagnóstica. Y luego ustedes recurren a el único examen que sirve para revisar menisco, que es la resonancia magnética. Eh, Muchas veces los ecografistas se atreven a darles un diagnóstico por ecografía de rotura de menisco y no puede ser tan certero. Generalmente cuando me ha llegado al consultorio, al hacer una corroboración tanto con resonancia como con la artroscopía, no se corresponde, es muy alejado el diagnóstico, ¿no? En la resonancia sí se ve claramente, como ustedes ven acá, la muesca, ¿no? La línea dentro del menisco. Generalmente es el que se rompe es el menisco posterior, el cuerno posterior del menisco. Este es la zona posterior, esta es la zona anterior, ¿no? Y vamos a ver una característica que se está mencionando ya en la filmina, que es la zona roja, zona blanca, que es las zonas, de acuerdo a la localización, las zonas de irrigación del menisco. El menisco, en su parte periférica, en la base del triángulo, va a estar insertado en la cápsula articular, quien tiene una buena irrigación y le va a proporcionar a ese primer tercio una rica irrigación. A diferencia de la zona central, que termina siendo como un pelo, ¿no? Una superficie esclerosada que no tiene irrigación. ¿Para qué es importante esto? Esta es la cápsula, los vasos que están en la cápsula, la zona periférica al menisco, la unión menisco-capsular, la irrigación de la zona roja y la no irrigación de la zona blanca. ¿Por qué es importante esto? Porque en el tratamiento nosotros vamos a tener lesiones tanto en la zona roja como en la zona blanca. Y la indicación de una sutura meniscal no es, de acuerdo a la histología, en la zona blanca. Tendremos la opción y la posibilidad de que haya una reparación meniscal en la zona roja y en una pequeña parte de la zona intermedia, ¿no? Más claro, si yo suturo una zona blanca, lo más probable es que se junten las superficies rotas, pero con el paso del tiempo van a separarse nuevamente. Por el contrario, si yo junto con una sutura la zona roja, las posibilidades que se cicatrice y se pegue son altas. Entonces, histológicamente es el porqué y el fundamento de utilizar suturas y de remodelar. En el caso de la izquierda estamos remodelando, en el caso de la derecha, que es un desprendimiento en la base, prácticamente en la zona capsular, se usan suturas meniscales. Ese es el fundamento histológico y las indicaciones terapéuticas. Esto es un ancla, una sutura meniscal que va de la zona central hacia la periferia. Acá estaría lo que se ha cortado, es la cápsula articular. Y se junta y como tiene buena irrigación, finalmente va a pegar. Las lesiones de los ligamentos cruzados también son bruscas, ya son palancas antero-posterior. El dolor y la inestabilidad puede ser progresiva. ¿Por qué? Porque el paciente con una buena musculatura, con un buen cuádriceps, con unos buenos isquiotibiales, pueden darle la estabilidad antero-posterior a esa rodilla. Entonces, a medida que el paciente va atrofiando esos músculos, recién empieza a sentir inestabilidad. Por eso pongo en la diapositiva que puede ser progresivo y puede dar una sensación de inestabilidad progresiva. No es porque se vaya rompiendo de a pocos, sino los complementos de los estabilizadores externos se van atrofiando y ahí empieza
a tener la inestabilidad, ¿no? Para fines prácticos, cuando yo llevo la tibia para atrás, se van a romper los ligamentos cruzados posteriores. Cuando yo llevo el fémur para atrás, voy a tener la rotura del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos unos links, los exámenes son el examen de cajón, anterior, posterior, son el Lagman, que es buscar, ¿no?, la inestabilidad anteroposterior siempre, de la tibia sobre el fémur, y el pivot sheet, que también es otra prueba para ver, es mucho más fina, ¿no?, que podrían revisar y dar una mirada. El examen nuevamente, el único examen que nos va a dar una certeza, ojo, certeza al 80%, ¿ah? Las resonancias tienen 20% de error diagnóstico. Va a ser la resonancia, ¿no? Acá vemos el ligamento cruzado anterior y acá vemos el ligamento cruzado posterior, y en la otra imagen no se ve ninguno de los dos. El tratamiento, el único tratamiento de los ligamentos cruzados anterior y posterior es el quirúrgico, ¿no? No quirúrgico y con injertos. Si ustedes revisan en revistas o en alguna página, incluso americana, ofrecen tratamiento con células madre para reparar el ligamento cruzado, y eso es una, eh, una afirmación sin ningún sustento, ¿ya? Si el paciente tiene, y la indicación para hacer un injerto es la inestabilidad de la rodilla, ¿ya? Y cuando le coloquen el injerto vamos a tener varios tipos, ¿no? Les menciono el injerto del hueso, tendón, hueso, patela, tendón rotuliano, patela, perdón, tuberosidad anterior de la tibia. Se hace un tarugo que tiene hueso, tendón, hueso, y va por un túnel emulando la dirección de los ligamentos. Se puede poner con tornillos o con estos que son botones. También pueden tomar injerto de la pata de ganso, y también pueden colocarle aloinjertos, injertos cadavéricos. La patología de la rótula es una patología insidiosa, es una molestia, da sensaciones extrañas en el muslo y en la rodilla, y existe un dolor retropatelar, ¿no? Está causado por un problema de alineación de rótula, ¿no? Si ustedes ven en estadística, la mujer va a tener una tendencia al valgo, mientras que el hombre tiene una tendencia al varo, y las rótulas van a, por ese eje, tender a lateralizarse o medializarse. Los músculos, como vieron en las primeras imágenes, vasto externo, vasto interno, regulan la alineación de la rótula, hasta un momento en que se pierde, y luego que se pierde, la rótula empieza a dirigirse hacia donde su eje lo lleva y a gastar, ¿no? Este es el examen, se hace una compresión de la rótula sobre el cóndilo femoral, y el paciente va a sentir una raspada y un dolor, ¿no? A esto me refería, ¿no? Nosotros tenemos la rótula que tiende a irse lateral, y cada vez que ustedes hagan flexo extensión, va a haber un roce, con el tiempo va a haber un daño en la rótula y luego en el cóndilo femoral. El resultado, el examen que nos va a dar la confirmación de que es una condromalacia, es la resonancia, donde se puede apreciar la lesión de cartílago. El tratamiento normalmente o mayoritariamente es fisioterapia, eh, desinflamar y fortalecer para volver a alinear o a complementar a donde el eje lleva a la rótula, ¿no? Y si probable nosotros no tenemos mejoría con terapia, bueno, hacemos una artroscopía de limpieza, artrólisis, limpiamos las adherencias, y cuando hay exposición ósea, como en este caso, se hacen microfracturas para que busque la formación de cicatriz fibrosa en la zona rugosa. ¿Bien? Bueno, la patología tendinosa la considero muy importante. De los problemas que llegan a una consulta médica, traumatológica,
El 80% son lesiones tendinosas, inflamatorias crónicas y en algunos casos desgarros o rotura tendinosa, ¿no? Vamos a tener el tendón de la pata de ganso, que es el más frecuente, seguido por el tendón patelar, el tendón del bíceps que suele desgarrarse, como voy a explicar en un momento, y la jofitis en los saltadores. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Antes, pedirles que revisen histología, donde van a ver claramente la diferencia entre una tendinitis y una tendinosis. Lo que los pacientes usualmente nos llevan a consultorio es una tendinosis, porque es un cuadro de degeneración progresiva del tendón, con cambio celular y cambio en la estructura de sus fibras. Estos son los tendones, el tendón cuadricipital nuevamente, rotuliano, fascia lata, pata de ganso, popliteo, ¿no? Este es un tendón que se rompe. El tendón que se rompe es el tendón rotuliano. Se desprende y por lo tanto el cuádriceps se lleva hacia arriba la rótula. Ustedes ven en la imagen, se lo lleva. Se rompe luego de una tendinosis, porque un jugador de fútbol patea miles de veces la pelota y no se le rompe. Se rompe cuando ha habido una degeneración del tendón, cuando ha ido ocurriendo una degeneración progresiva del tendón, con microdesgarros o formación de fibrosis y por lo tanto se forman lagunas de desgarro parcial y se complementan. El tendón, la clínica es muy importante, se complementa con una radiografía incluso, ¿no? Hay médicos que piden una resonancia y el paciente está esperando 2 días, 3 días para tener la resonancia. Si es por seguro privado demora 5 días, cuando con una radiografía y una ecografía podrían tener ustedes el diagnóstico y tomar la solución inmediatamente, ¿no? Como que es una sutura de tendón, ¿no? Se puede suturar simple si yo tengo parte de tendón en la rótula y si no, no voy a tener que hacer túneles y hacer injerto. Y por otro lado, el tendón cuadricipital, el que está arriba, también se rompe, ¿no? Y su tratamiento también es quirúrgico. Este es otro tendón que se rompe, que es el tendón del bíceps femoral, muy frecuente, ¿no? Cuando el paciente toma la parte posterior del muslo, generalmente va a tener un desgarro del bíceps femoral. Este tendón no se suele reparar, a menos que sea una rotura total. Generalmente hace roturas fibrilares, ¿ya? Los otros tendones nos van a dar inflamaciones. Difícil que se rompa un tendón de la pata de ganso, ¿no? Pero duele, fastidia, se confunde con patología de menisco medial, ¿no? El tratamiento es terapia física. Terapia física, algunas veces recurrimos a la infiltración, ¿no? El tendón poplito también nos va a dar un dolor en la zona posterior de la rodilla, ¿no? Y confunde mucho con rotura de la zona posterior de los meniscos, tanto medial como lateral. El tratamiento también va a ser fisioterapia, ¿ya? Estos son los tendones estabilizadores, sus lesiones más frecuentes, los tendones que se desgarran y se reparan, y tenemos espacio para algunas preguntas. Ya. Entonces le voy a compartir las filminas a Fabricio y para que las reparta. ¿Ya? Buenas tardes. Gracias, doctor. Chao. Muchas gracias, doctor. Chao, chao. Voy a compartirles la clase. Ok, doctor, gracias.
Recording stopped.